¿Tienen futuro los medios públicos? Hablando de medios, la televisión sin duda está en el centro de la atención de los latinoamericanos. Pero es una televisión que está muy cuestionada, especialmente cuando se trata de la farandulera y la sensacionalista. Esto ha llevado a que mucha gente empiece a preguntarse sobre la necesidad de buscar alternativas y así han redescubierto a los medios públicos. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el sistema jalisciense de radio y televisión aquí en México. En la conducción está conmigo mi compañero Samuel Muñoz Gómez. Gracias, Gonzalo. Bienvenido a Guadalajara y bienvenido al sistema jalisciense de radio y televisión. También le damos la bienvenida a nuestros invitados el día de hoy. Sandra Weiss, periodista alemana, corresponsal en América Latina de medios alemanes. Gracias, Sandra, por estar con nosotros. Gracias. Héctor Párquez, fundador y expresidente de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México y directivo de diferentes medios de educación público durante su vida. Gracias, Héctor, por estar con nosotros. Les presentamos con mucho gusto también a Fabián Sánchez Ramos, quien es periodista ligado a los medios de servicio público. Gracias. Gracias. Fabián. José de Jesús Parada Tobar, exdirector del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y productor de Jalisco en la Hora Nacional y de otros medios. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Samuel, Gonzalo. Gracias también de mi parte. Sandra Weiss es una periodista alemana que lleva muchos años trabajando en América Latina y, por cierto, está en contacto directo con los medios de diversos tipos que existen en la región. ¿Cuál es el panorama que tú tienes, Sandra, de los medios de América Latina? ¿Cómo los percibes, por ejemplo, pensando en relación con los medios alemanes? Yo me acuerdo cuando yo vine por primera vez a México, venía con ese ritual que había en Alemania de ver la Tagesschau, que es el noticiero más importante de 8 a 8 y cuarto. Y después uno tenía una idea clara qué pasaba en el mundo. Traté de replicarlo aquí en México y me puse a ver Televisa. Bueno, primero casi no llegaba a las 10 porque ya me empezaba a dormir. Y después me decía, ¿y qué es esto? O sea, no hay jerarquización de la noticia. Vienen, o sea, estamos en vivo en un asalto en el banco y ahora una pausa con publicidad y después siguen con nosotros con el asalto. Ese tipo de cosas, como me decía, ¿y qué me quieren decir? O sea, ¿qué aprendí de ese noticiero? Y ya lo abandoné después de 10 o 15 días porque me dije, es que aquí no aprendo nada, no entiendo nada de ese país. Entonces busqué otros medios y sí los hay. Pero la televisión fue el primer shock porque en Alemania es una televisión pública de calidad donde realmente se informa a la gente y aquí pues tuve que buscar otros medios, que sí las hay, la radio, hay buena prensa, pero digamos de la televisión ya casi abdiqué en América Latina. ¿Y por qué en América Latina, Héctor Parker, hay esta disyuntiva de que la televisión privada es la que tiene las grandes cantidades de público, ¿no? El rating más alto, cosa distinta, por ejemplo, a lo que sucede en Europa, donde hay más equilibrio entre televisión pública y televisión privada? Porque en América Latina hay como esa predominancia también de los contenidos privados de manera masiva en cuanto a... Es que nos gusta ver ese tipo de televisión, como alguna vez un personaje dijo en México. Yo creo que la razón tiene que ver cómo nacen las cosas, ¿no? O sea, cuando en este país se tuvo que decidir qué tipo de televisión se hacía, optaron por hacer un híbrido. O sea, se supone que lo marcan casi en todas las crónicas, quienes fueron a hacer una investigación de qué tipo de televisión había y vieron que había una televisión cultural, una televisión de gobierno en Europa y en Estados Unidos había una televisión comercial que se dedicaba exclusivamente a vender productos. Y acá optaron por una cuestión que hubiera las dos, nada más que era una cosa como disfrazada, ¿no? Porque en realidad la ley de radio y televisión está basada para fomentar, para extender una televisión absolutamente comercial, o sea, de consumo. Y en base en eso, toda la programación, todos los esquemas, el modo de ir armando la continuidad de los canales, pues tiene que ver con un aparato de distribución de productos. Y por eso está armada de esa manera y por eso tiene la audiencia que tiene, porque está anclada a todo el sistema de consumo de los países. Y este sistema se optó también en Centroamérica y en Sudamérica, ¿no?
optaron porque además hay una influencia muy fuerte de los Estados Unidos, ¿no? Esa es una zona de operación de ellos, entonces imponen incluso una tecnología. La tecnología con la que operamos la televisión es la tecnología de los americanos y sus esquemas de trabajo son los de consumo, ¿no? Por eso es que tienen armado todo esto de esa manera, ¿no? Vale decir, la televisión privada nació para ganar dinero. Así es. Pero ha cambiado, porque ahora no solo es para ganar dinero, sino para ganar más y más dinero, sin importar otros intereses. Claro, porque además se han dado cuenta que como esto va evolucionando, los grupos que van manejando las cadenas de radio y televisión están muy cerca de la gente que gobierna. Exacto. Y entonces, al estar muy cerca de la gente que gobierna, hacen coincidir los propios gobiernos el sistema de radio y televisión. O sea, la idea es que no haya muchas gentes que aspiren, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, hay un partido que estuvo 75 años en el poder. Ahora ya nos tocó uno que estuvo 12, ¿no? Y ahora regresa de nuevo el PRI. Pero esos partidos que han estado en el poder están muy cerca de los medios y se han protegido unos a otros. Por eso es que no hay una competencia en medios también masivos, porque esa gente está directamente vinculada con ellos. Entonces es como una complicidad, ¿no? que existe. No solo comparten negocios con algunos que están en los gobiernos, sino que además comparten la idea de engañar a lo mejor a mucha gente para mantener los esquemas de dominación que existen. Yo creo, Gonzalo, Samuel, que parte de la realidad de la televisión actual y partiendo de la televisión comercial, ya con miras hacia la televisión pública, es que se perdió el sentido real de la televisión. La televisión surgió con un propósito, que era el de acercar las posibilidades de comunicación, de entretener, pero sobre todo de educar. Y en la actualidad el dramatismo, la búsqueda de sueños ante las realidades de la sociedad se han permeado hacia otros sectores y aprovechándose y valiéndose de esto es precisamente como se está enfocando en la actualidad las visiones incluso políticas. A esto que se hace referencia. Hay intereses políticos que se están apoderando de los medios de comunicación, ya no solo públicos, porque antes la televisión o la radio pública era pues orquestada, dirigida por los gobiernos. En la actualidad ya no, ya hay esa cercanía, hay esa similitud que está controlando también lo que se presenta o lo que se proyecta hacia las audiencias. Y esto está generando una igualdad en cuanto a contenidos en muchos lugares, pero está marcando también la posibilidad de que la televisión pública y la radio pública se conviertan en una alternativa. Lo paradójico, y lo comentaban tanto Héctor como Gonzalo, en el caso de medios públicos, pues quedaron en la segunda división. O sea, venido a ver, ¿verdad? Ahora, sobre todo en México, pues ve uno el maridaje al que hacía alusión Héctor, que data ya de hace mucho tiempo, pero ese maridaje de los oligopolios con el poder, ¿verdad?, que tienen incluso atrancada la reforma a la ley de radio y televisión. Y en este sentido, los que son medios públicos, pues jugando en la segunda división, ¿verdad?, y con muy pobres posibilidades de sostenimiento, de crecimiento, de desarrollo, ¿verdad? ¿Qué ha hecho falta? ¿Qué, desde tu perspectiva, Sandra, en el análisis que como europea haces de la televisión, has estado en diferentes países de América Latina? Yo pensaría, como ejemplo, en Cristina Kirchner, quien y a su esposo, quienes se enfrentaron al monopolio del Grupo Clarín y que lograron, a pesar de unas fuertes críticas, lograron sacar su propuesta de reformas a las leyes de radio y televisión, y no solo eso, sino que promueven la digitalización a través del surgimiento de nuevos medios de servicio público y hacen que su televisora pública estatal sea, por ejemplo, la que transmita los partidos de la selección nacional de manera abierta, sin cobro alguno, debido a que lo consideran como el fútbol, su selección, como un bien público.
Bueno, del modelo Argentina yo tengo un poco mis bemoles y soy un poco una crítica porque yo no veo que realmente se hace en un espíritu de crear una televisión, unos medios de calidad, sino de tener más influencia del gobierno en los medios. Y creo que ahí llegamos a un problema de génesis, como ya mencionaba el señor Parker, de cómo nacieron los medios. Y aquí en América Latina, a la vez los privados y los públicos nacieron cerca del gobierno, cerca del poder. Se veían como extensiones del poder, como instrumentos de poder, que es muy diferente a lo que es en Europa, la BBC, la ARD, que es la televisión pública alemana. Ellos nacieron después de unas experiencias de cómo el poder abusa de los medios, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, de la propaganda, pues sobre todo en el caso de Alemania, de la Segunda Guerra Mundial, del abuso que hacía el poder de los medios. De la radio en ese entonces, porque la tele casi no existía. Entonces, de ahí nace la idea de un servicio de calidad, donde todo el mundo está representado y que sea independiente de gobierno. Y donde no pueden haber monopolios, que es interesante. Exacto, y donde no pueden haber monopolios, sino que había en cada región una televisión y después se unen en una especie de federación. Y hay un modelo de financiamiento que es un poco como aquí las universidades autónomas, ¿no? Que tienen su presupuesto público, pero lo gobiernan ellos y deciden ellos y no hay mucha interferencia. Y yo creo que esa génesis cambia completamente cómo es concebido una televisión. Y es muy interesante si tú ves la credibilidad que tiene esa televisión en Alemania, y se hicieron una encuesta hace 4 o 5 años, la televisión pública tiene casi 60% y la privada 15% de credibilidad. Quisiera señalarles algo que a mí en lo personal me causó mucha inquietud, ¿no? Porque curiosamente en Argentina y ahora en Ecuador, ambos gobiernos se enfrentaron a esos medios monopólicos que son aparentemente poderosísimos, y sin embargo ganaron. Y ganaron por un 54%. O sea, como que la sociedad, al estar tan unidos los medios estos comerciales con los gobiernos, ya se parecen, o sea, ya no les creen. Sí, eso también lo hemos visto aquí en México, quizás no en una gran escala, pero el movimiento estudiantil que durante la última campaña electoral tuvo como bandera de lucha criticar y oponerse a las políticas de Televisa. Bueno, eso por un lado. Por otra parte, hay una serie de estudios en otros países de América Latina, y yo leí un titular en Chile que me pareció extraordinariamente bueno, un análisis que permitió demostrar que la gente no le creía a la televisión en general en el país. Y el titular era: te veo, pero no te creo. Hay en la experiencia que tú percibes, Fabián, también esa percepción. Están las nuevas generaciones, está en general la población dándose cuenta de que detrás de esto que se presenta como muy bonito y farandulero hay un engaño muy grande. Yo creo que con esto partiríamos, como iniciaste el programa, Gonzalo. Ahí se está redescubriendo en el sentido propio la televisión pública. Se está enfocando el público para entender, saber, conocer y prepararse a través de la televisión y la radio pública, y haciendo a un lado los medios comerciales, que estos son los que me entretienen, son los que me dan ese dramatismo que necesito a veces para poder buscar nuevas opciones o alternativas televisivas, pero también se convierten en una de las formas de estrategia por parte de la sociedad para poder ir encauzando sus propios derechos, sus propias obligaciones y sobre todo también sus propias necesidades. Es decir, yo creo que en la actualidad sí, la sociedad está despertando y está dándose cuenta de que hay una gran diferencia entre los propios medios. Y ya no estamos hablando nada más de medios públicos, porque hay algunos que son controlados por los propios gobiernos y hay otros que tienen total libertad. Yo creo que hay dos críticas que han sido muy persistentes en la sociedad en cuanto a los medios de servicio público, y muchas de estas críticas se hacen en diferentes países del mundo, no solamente en Latinoamérica. Caso concreto, recuerdo una experiencia cuando llego a España, a un congreso de la TEI, de la Asociación de Televisoras Educativas de Iberoamérica. La persona, una chica que me atiende en migración, me pregunta a qué voy. Le digo que a este congreso de televisoras públicas, y me dice que si por favor podía llevarle un mensaje a los directivos de las televisoras públicas españolas, que no fueran tan tendenciosos y tan progobiernistas. Esto me lo dijo una funcionaria de migración de España.
Con esto pues quiero decir que no es una situación meramente específica de Latinoamérica, sino en otros países de Europa y de todo el mundo si estas dos críticas son las tendencias que tienen muchos de estos medios de servicio público de favorecer al gobierno en turno, al gobernante en turno, al partido en turno. Y por otro lado, la segunda crítica es la televisión pública tediosa, aburrida, ¿no? con poca creatividad, digamos. ¿Ustedes comparten estas críticas? Pues en buena medida sí, en buena medida sí. Yo considero que se ha dado en la historia de los medios de comunicación y en su relación con los gobiernos. En un principio era la prensa el cuarto poder, los medios de comunicación eran el cuarto poder. Y algún sociólogo decía, bueno, son el cuarto poder cuando lo dejan los otros tres, ¿verdad? Y sí, porque había demasiadas restricciones y vigilancia sobre los medios. Hoy en día son efectivamente un poder, pero mimetizado con el poder institucional, constitucional. Eso lo sabe muy bien el gobierno. Y entonces se volvió esto que comentaba Héctor, pues un maridaje, ¿verdad? ¿En dónde está el nudo, el meollo de la cuestión? La clave, pues en la legislación, para emparejar pues las opciones de la televisión pública y la televisión privada. Le perdió el miedo el gobierno a los medios de comunicación a base de cooptarlos. Pero además de eso, no basta con que los medios tengan más libertad, sino que tengan independencia. O sea, claro, si los medios no son independientes del poder y no tienen los recursos para hacer una televisión atractiva, ningún medio público lo va a conseguir. Y esa, diría yo, es una de las razones. La falta de independencia por un lado, y por otro lado también la falta de recursos. Y por eso es que algunas televisiones públicas llegan a ser tan aburridas que hasta el gobernador se queda dormido. Bueno, era uno de los objetivos, ¿no? Porque había problemas de insomnio. Y esa meta se logró, pero no estaba muy especificada. Y yo creo que ese es el punto, ¿eh? El punto es que, ¿qué es lo que tiene que hacer la radio y la televisión pública? ¿Cuáles son sus metas? No sus metas, ¿cuáles son sus obligaciones sociales? Y mientras eso no se fije con absoluta claridad, va a ser queda a la interpretación del que llegue a dirigir los sistemas. O sea, por ejemplo, el sector salud o el sector educación les fijan con mucha claridad las metas que tienen que llegar y les asignan un recurso. A estos sistemas no les fijan las metas, o sea, pueden transmitir lo que se les ocurra. No tienen una meta de decir, bueno, ustedes tienen que ayudar a que el problema de salud que hay en tal lugar, ustedes sensibilicen y logren que a través de esos programas se pueda disminuir el índice o el problema que hay de salud o el problema que hay de educación, ¿no? No les fijan las metas. Entonces lo dejan ahí abierto y eso hace que esta televisión sea, de un sexenio para otro cambia en función de la gente que está al frente. En el momento en que se le fije con claridad el recurso y su obligación que tienen que cumplir, en ese momento van a poder empezar a cambiar las cosas. Más allá de que en este instante se está discutiendo en este país el problema de la reforma a la ley de telecomunicaciones, que en el estricto sentido es la ley de radio, televisión y telecomunicaciones. Claro. Es decir, porque son dos ramas que en nuestro país caminaron separadas, no caminaron juntas. Entonces, al caminar separadas, se dio una contradicción porque cada una tenía una ley diferente, mientras que en la de radio y televisión pública o comercial, ¿no? Uno no paga televisión. En la de telecomunicaciones, como es el teléfono, el cable, ¿no? Los sistemas de satélite, uno paga por el servicio. Eso hizo que hubiera dos ramas diferenciadas. Entonces, la que viene a poner en crisis esto es el avance tecnológico. Como empiezan a evolucionar los sistemas
de radio y televisión hacia tender a ofrecer en un solo servicio a los demás, trataron de empatar a estas dos leyes, que es la famosa ley Televisa, en donde la ley de radio y televisión quería encimarse a la de telecomunicaciones, y bueno, no se logró. Lo único que lograron de eso es que exista un mismo órgano regulador para ambas, pero todavía no se logra que exista una sola ley que pueda regir a las dos. Y entonces se enfrentaron el monopolio de Televisa con el hombre más rico del mundo, que es el señor Slim, que tiene la telefonía, y que eso es lo que está haciendo que se tenga que llegar a algunos arreglos, pero no por un problema de necesidad social o de democracia, sino por un problema de intereses económicos. Es otra vuelta el asunto, ¿no? Los que están mandando arriba, los que tienen que ver con los recursos, son los que van marcando las pautas y las reformas. Y después tienen una enorme cantidad de intelectuales orgánicos para darle forma a todo esto, justificarlo y vendérnoslos a todos, ¿no? Y esto viene conflictuando de alguna manera también el propio desarrollo de los medios de comunicación en el caso del servicio público, del ejercicio público, tomando en consideración en qué se va a invertir, en la nueva tecnología o se va a invertir en producciones de calidad, en producciones con buenos contenidos. Ahí queda también la disyuntiva, o en las dos cosas, pero si el recurso es insuficiente cuando es controlado por los medios de comunicación comerciales, por quienes están en el poder, pues esa es una realidad que está enfrentando el medio del servicio público, que no sabe para dónde invertir en cuestión de sus recursos. Sandra, las nuevas tecnologías empiezan como a despertar en algunos medios privados en Latinoamérica, pero también en algunos medios públicos, que empiezan a reaccionar sobre este fenómeno de las nuevas tecnologías y estos videos que ya los propios jóvenes tienen su propio canal en el YouTube, tienen sus propias formas de expresarse y de hacer aparecer esas voces que no tenían espacio ni en la televisión privada ni en la televisión pública, aunque per se eran parte de esa, al menos teóricamente, de esa posibilidad de ser parte de ellos en una televisión pública. Estas nuevas tecnologías sí están revolucionando y transformando la forma de ver la televisión. De cierto modo sí, porque hay canales en YouTube, por ejemplo, que yo creo que estoy segura que más gente ve que diferentes programas, que sea de televisión pública o televisión privada. Ofrecen posibilidades, ofrecen plataformas tecnológicas donde se pueden producir a bajo costo contenidos. Pero digamos, estos son absolutamente anárquicos, nadie los controla, nadie sabe quién hizo el contenido, cómo lo hizo, con qué intereses que están detrás. O sea, también hay que verlos un poco con pinzas, porque no, digamos, el nivel de credibilidad, de profesionalismo que pueden tener las televisiones públicas o, digamos, también las privadas en ciertas producciones, no garantizan ellos, pero sí democratizan el acceso, sin duda. Pero yo creo que en la producción de contenidos periodísticamente de alto nivel no los reemplazan. Yo los veo más como algo complementario, incluso muchos de esos canales de YouTube meten programas de distintas televisiones de otros productores y los mezclan con propias producciones. Yo veo ahí un gran eclecticismo en el uso de los medios, pero no creo que los reemplacen. ¿Significa eso que el futuro de la democracia está amenazado si solamente los medios se dedican a observar una parte de los intereses en una sociedad y dejan en cuenta a la mayoría? Yo he aprendido a lo largo de mi vida de dedicarme 45 años a la radio y la televisión pública, que ya nos dieron la vuelta a la gente, ¿eh? La gente usa los medios, afortunadamente. O sea, han insistido tanto en el consumo y en que vayamos a comprar esto y que nos podamos vestir de una manera y que ahora hay que tener lo otro y lo otro, que nos han vuelto gente frívola y que desecha. Entonces, vamos a pagar los platos rotos de esa cultura de desecho, de consumo, de frivolidad, ¿no? Porque ya es muy difícil convencer a esa gente de cosas sociales, de solidaridad y demás. No lo van a lograr. Entonces, lo que está pasando es que la gente reacciona en función de sus intereses y de sus grupos. Y la radio y la televisión no tienen la gran influencia por lo mismo de los resultados electorales. O sea, hay otros elementos en la cuestión electoral que son los que hacen que la gente quiera un gobierno u otro.
Pero en las últimas fechas, en América Latina, se ha demostrado que no está en función de los medios, a donde ellos han jugado una posición muy clara a favor de alguien y ese alguien no ha ganado. Por el contrario, ha sido hecho a un lado. Entonces la propia gente va buscando también sus propias cosas. Y la pregunta que se tiene que hacer esta gente que tiene esos medios y los gobiernos es ¿cómo van a atender esa sociedad que durante tanto tiempo han creado de esa manera? Hace rato ustedes decían de la televisión pública. ¿Pero cuál televisión pública? Sí, es la misma televisión que la comercial. Tiene los mismos esquemas, cada 15 minutos se interrumpe. La mayoría de la gente que trabaja en estos sistemas son egresados de carreras de comunicación que les meten la mentalidad de la publicidad en los currículum de las carreras de ciencias de la comunicación. Desde hace 5 o 6 años o más, 10, ya está metida la materia de publicidad. Todos los muchachos que salen de las carreras, y yo he sido profesor durante muchos años, están pensando en cómo van a vender, en cómo van a ser ellos estrellas. Ellos no tienen interés social, ellos no están pensando en cómo la gente puede usar estos medios para resolver sus problemas sociales. Que no dependan de los medios. Los medios lo que tienen que hacer es darle información a la gente y presentar a las gentes que tienen experiencias sociales para que uno a nivel social los busque a esas gentes y resuelva sus problemas sociales. El medio nada más le sirve a uno para darle información, no para que dependa de eso. Que ese es el concepto de la televisión, de la radio de televisión pública. No tiene que estar diciéndole a la gente y aconsejándola. Le tiene que estar dando la información y que la gente tome sus propias decisiones. Ese concepto no lo hay en la radio y la televisión pública. Es lo otro. Estas experiencias que viene narrando Héctor Parker, Sandra, que suceden en América Latina, particularmente en México, ¿encuentras diferencias en el ánimo de la construcción de la televisión pública europea o ves muchas similitudes? En la génesis fue totalmente diferente y hubo un consenso muy grande en Europa de que es importante la televisión pública y todo el mundo paga una cuota mensual. Sobre una conciencia. Sí, hubo una conciencia, es una obligación, ¿no? O sea, si no la pagas, vienen a tu casa y te cobran. obligan, sí, te cobran. Pero sí hubo esa conciencia, pero yo veo en los últimos años, justamente en Alemania se está discutiendo de que vamos a cambiar ese sistema de la cuota y hay como una especie de rebelión, hay gente que se agrupó y dice, pues ya no vamos a querer pagar, son más o menos 18 euros al mes que pagan, ¿no? Y no, es que ya es mucho y ni lo vemos y vemos más los privados y porque todos tenemos la obligación, o sea, como que hay una especie de que hoy en día los medios ofrecen también con internet, con YouTube, todo eso, de que cada quien puede buscar por donde le gusta y ya ese consenso social que había y que los medios públicos en gran parte ayudaron a construir, como que se está fracturando, fragmentando, ¿no? Como toda la sociedad se vuelve mucho más individual y en eso veo mucha similitud con América Latina, que yo creo que si ahora empezamos a cobrar a todo el mundo para la televisión pública, pues sería la rebelión aquí en México y en América Latina. Yo veo un poco una similitud, pero que tiene que ver justamente con cómo evoluciona la sociedad y cómo las nuevas tecnologías influyen. Entonces visualizas un cambio también en esta perspectiva de la televisión pública en Europa y en América Latina. Yo lo veo, sí. Yo creo que la emergencia social que se nota, obviamente, en México y en muchos países latinoamericanos, está empujando hacia allá. A mí me parece relevante lo que comentaba Héctor, también Fabián, en el sentido de revisar los objetivos de la televisión pública, de recimentarlos. Pero en esa función de servicio público, de cultura, de transmisión de los mejores valores universales, eso obviamente que vende, sí vende. Lo que pasa es que no se han sabido promover, vender. Son buenas noticias la identidad regional. Son buenas noticias el folclore, la historia de lo que le da fuerza a una región, a un país, a un pueblo. Eso obviamente que captura, sí imanta al televidente. Ante estas transformaciones que están teniendo los medios de servicio
público y esta escasez de recursos, cada vez, como planteaba Sandra, de dónde van a salir los recursos para poder sostener estas propuestas de radio y televisión, surgen también las alianzas, estas alianzas estratégicas que se dan ya entre medios de servicio público, primero a nivel nacional. Héctor, eres uno de los fundadores de la Red de Medios Públicos de México, fuiste presidente, y como estas redes han surgido en otros países de América Latina, lo mismo, incluso ya hay redes a nivel latinoamericano o iberoamericano que surgen para poder hacer convenios y hacer estrategias de coproducción, incluso con las televisoras europeas, como es el caso de este programa, y es una alianza estratégica entre el medio público latinoamericano y el otro latinoamericano de otra parte o de otras partes del mundo. Estas alianzas realmente pueden ser una especie de oasis dentro de esta situación complicada que se ve en este desierto económico y político. Bueno, hay que en el ejemplo, o sea, en el quehacer cotidiano, hay que dar buen ejemplo. Te toca a ti, luego a mí. Yo creo que algo que sí es evidente en la actualidad es precisamente esa demanda social de participar. Y esto se da a través, por ejemplo, de estas coproducciones, como tú lo mencionas, Samuel. Las coproducciones que se hacen con otros medios de comunicación han capacitado, han permitido mejorar los contenidos, han permitido mejorar la calidad de lo que se ofrece al público, pero sobre todo también, como es en el caso del programa de Claves, ha dado en la clave de encontrar otras realidades. La sociedad está exigiendo participar en los medios de comunicación. Llámese el que se llame. Quiere decir algo, quiere opinar, quiere estar involucrada en sus medios de comunicación. Y eso es algo que se les ha olvidado tanto a los medios públicos como a los comerciales. Están buscando estrategias de ganar audiencia, sin embargo, están haciendo a un lado el interés o la vocación del propio televidente, del radioescucha, que está tratando de decirnos algo. Y es un ejemplo claro que lo vemos en la portabilidad. Se están enviando mensajes y, como bien lo decía hace un momento Sandra, no podemos darle todo el sustento a lo que sale ahí. Sí nos dice una realidad, quieren decir algo y no están utilizando los medios correspondientes, como es el caso de los medios públicos, para poderlo decir. Estas alianzas estratégicas sí han dado ese resultado, porque permiten conocer otras formas de trabajo, otras maneras de ejercer el quehacer de la comunicación, y también dan otras realidades. Sí, yo agregaría a eso algo que hemos trabajado en algún momento con algunos perfiles de profesionales, pero no lo hemos logrado, ¿no? Mientras que en el aparato comercial sí hay delineado perfectamente gente que tiene que ver con la publicidad y que está viendo cómo le puede vender más cosas a la gente y cómo convencerla y cómo satirizar, burlarse y demás para poder vender. En el aparato, digamos, de carácter social, lo que encontramos son manipuladores políticos. O sea, son gentes que, igual que aquellos, andan buscando cosas para convencer a la gente que tienen que votar por tal candidato o por tal partido, aunque sepan ellos que eso no es cierto, ¿no? Pero es una manera de vender. Venden el perfil, crean la imagen y entonces son los grandes hacedores de las personas o de algunas ideas, eslogans, ¿no? Eso, ¿a quién beneficia? A esos grupos, pero ¿y a la sociedad? O sea, por lo tanto, hay un peligro gravísimo ahí. O sea, si los medios nacieron para informar ampliamente, y unos para entretener y unos para informar, ok, de acuerdo, hasta ahí estaba todo claro. Si luego de desastres como el que hubieron en Alemania, desastres políticos, guerras, criminales de una dictadura, llevan a la gente a entender que necesitan una televisión seria e independiente de los gobiernos y de los intereses económicos. Resulta que en América Latina nos estamos encontrando con que los medios en general, no solo la televisión, los monopolios, los consorcios internacionales, más la televisión pública, escondida en un rincón porque no puede, pero una televisión privada fuerte, vendiendo todo lo que se pueda vender. Incluso propios periodistas anunciando artículos de la más diversa índole, es una cosa vergonzosa para un periodista. ¿Eso nos conduce a qué? Nos conduce a un desastre a largo plazo, ¿o no? Así es. Y en ese desastre, afortunadamente, la sociedad responde.
porque no se come todo la sociedad. O sea, pagamos algunos platos rotos de estas insensateces, ¿no? de esta ambición de poder, pero después se le va dando la vuelta al asunto. Entonces tenemos que aprender de nuestros graves errores y ir creando una televisión de servicio público, sin conductoras hermosas o conductores muy atractivos. Pero no hace mal que estén ahí, ¿no? Sí, nomás que... El problema es el papel que juegan. Claro. O sea, una gente puede ser muy agradable, pero su función no es esa. Su función es aportar algo a la cuestión temática, a la creatividad de la gente, a tratar de entender las cosas, no de distraer las cosas. Que ese es el concepto para el cual usan a estas personas, para distraer, no para que uno se compenetre. Es decir, cuando pasan el pronóstico del tiempo, tú no te importa el pronóstico del tiempo. No, porque te da calor. Porque Por cierto, en estos puntos que estás tocando veo muchas coincidencias, Héctor. En algunos de los libros, de los textos que ha publicado un crítico investigador de la comunicación de la Universidad Javeriana en Colombia, Omar Rincón, quien incluso él se ha pronunciado por una búsqueda concreta de la televisión pública latinoamericana hacia un mismo modelo, hacia un modelo muy latinoamericano de televisión, que tiene que ver también con algo que expresaban ambos, de que esta televisión pública está imitando modelos de la televisión, de la propia televisión privada. Los mismos esquemas, decías, de corte cada 15 minutos y todo esto. En ese sentido, en esto que expresa Héctor y que expresa Omar Rincón, en esta búsqueda de un nuevo modelo de televisión pública para Latinoamérica, podríamos decir, Fabián, que está cerca de llegar a este concreto proyecto de tener un modelo muy personalizado para América Latina. Yo creo que sí se está avanzando en el camino. ¿Qué es lo que pasa? Que cada medio de comunicación busca su propia independencia, y al buscar esa propia independencia es cuando ocurren ciertas inconsistencias para su propio desarrollo. Yo pensaría que en esa búsqueda de una igualdad latinoamericana, a propósito de lo que dice Omar Rincón, y que busca acercar la televisión y la radio a la sociedad y que la sociedad participe en ella, tiene que ver precisamente con esto que tú dices, Samuel, el encontrar una identidad propia para toda la televisión pública en Latinoamérica, pero lamentablemente los cambios de administración son los que a veces van truncando esa posibilidad. Existen redes como tal, Televisión de América Latina, que ha tratado de conjuntar proyectos muy similares que ponen al ciudadano en la pantalla o que buscan precisamente esa participación social. Y creo que solo a través de estas grandes redes es como se puede ir consolidando esos proyectos, porque dejan a un lado la parte administrativa. Y es además poner en juego la globalización. Lo que pasa es que adoptando esquemas comerciales, pues nos englobamos, ¿verdad? Pero hace falta globalizar lo propio, o sea, presentarlo, mostrarlo, venderlo, pues, en ese sentido. Más que interesarse por un rating, que no debe ser ajeno a una preocupación, más que ello, yo considero que hay que buscar la condescendencia, la complacencia de la gente, con el servicio, con la creatividad en la programación, obviamente, la adherencia de los públicos, que son cada vez más pensantes, más exigentes. Y esos son los factores que hay que aprovechar para capitalizarlos. Los mejores aliados, además de los recursos económicos, es el público que tengamos. Echando mano de él en un momento coyuntural grave, obviamente que nos va bien. Yo quisiera meter un elemento aquí que es detonador, ¿no? O sea, yo no veo esa cuestión que estás marcando. O sea, yo creo que la televisión y la radio lo que tienen que preocuparse es por fortalecer a la sociedad. Y si la sociedad los necesita, los usa. Y si no los necesita, no los va a usar.
Hay un ejemplo muy dramático que nos está pasando en este momento en el país que tiene que ver con esta cosa del narcotráfico y la violencia. Vean ustedes cómo están reaccionando algunas comunidades con respecto a la seguridad. Crean su propia policía, ¿no? Ya hay policía comunitaria. Entonces, cuando la sociedad se harta, cuando la sociedad dice ya basta de rollos y no crean en la autoridad, la misma sociedad va creando sus propios instrumentos para salir adelante. Y lo mismo va a pasar con estos medios, ¿eh? O sea, en la medida que estos medios no estén trabajando para que la sociedad se fortalezca, pueda recrearse para trabajar una idea, un concepto, no nos van a hacer a un lado, a nosotros y a los comerciales. Y van a tener sus propios medios como ya los tienen. Tienen medios comunitarios, tienen el internet. O sea, han ido creando sus propios medios de comunicación porque los otros medios no les satisfacen. Los otros medios lo único que quieren es, en un lado, venderles objetos y en otro lado venderles personas. Están hartos, ¿eh? Están hartos. Y esta es parte de una realidad que se vive aquí en América Latina. Y este ha sido parte de un debate que tiene lugar también en toda la región. Esperamos que los argumentos que hemos escuchado les sirvan para complementar sus opiniones y al mismo tiempo, naturalmente, deseamos medios en el futuro que no solo tengan presente los intereses de aquellos que poseen dinero, sino que también los intereses de la inmensa mayoría que son los que no lo tienen. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos.